Buenas noches. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo están, jóvenes? Buenas noches. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el avance de materia en Derecho Penal 1, parte general, y ahora vamos a hablar del dolo y la culpa en el tema 21, culpabilidad, parte 2. Se puede ver la diapositiva, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, cuando hablamos del dolo y la culpa, fundamentalmente nos referimos a la parte psicológica del delito. Ya como bien sabemos, jóvenes, el delito siempre va a tener dos partes fundamentales. Primero, la parte objetiva, ¿ya? El delito desde un punto de vista objetivo, es decir, a todo lo que se refiere al movimiento corporal, ¿no?, de la comisión del delito, ¿no? Es decir, movimiento corporal, ¿no?, donde el agente demuestra si su conducta, si su actuar ha sido justa o ha sido injusta, ¿no? Y es la esencia de la antijudicidad al cual el juez o en su caso otra persona, ¿no?, califica, ¿no?, desde un punto de vista objetivo. Pero cuando hablamos de la culpabilidad, hablamos del delito desde un punto de vista subjetivo, ¿ya? Por eso hemos hablado de la culpabilidad, de la causalidad psicológica, ¿no? Y hemos hecho la diferencia entre causalidad natural, física y psicológica, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de la causalidad física, ¿no?, nos referimos a que el hecho penal, el delito propiamente dicho, ¿no?, es producto de una acción física del agente del delito, ¿ya? Es decir, causa y efecto, ¿no? Pedro mata a Juan, pero Pedro ha tenido que dar la causa, movimiento corporal. ¿Cuál ha sido el efecto? La muerte de Juan. Entonces, hay esa relación de causalidad física, causa y efecto, ¿no?, en el delito, ¿no?, causalidad física, ¿no? Pero, sin embargo, no solamente se trata de una causalidad física, sino también se trata de una causalidad psicológica, es decir, que Pedro ha tenido que idear, ha tenido que pensar, ha tenido que tener la intención de perpetrar la acción criminal. ¿Sí? Y Pedro, una vez que ha ideado, una vez que ha concebido la acción criminal, ha acabado con la vida de Juan. Entonces ahí estamos frente a una causalidad psicológica. No solamente es causalidad física, sino también causalidad psicológica, ¿ya? De tal forma que a Pedro se le va a atribuir la muerte de Juan, es decir, hecho penal, ¿verdad?, como causa física, pero también como causa psicológica, dolo y culpa, ¿se dan cuenta? Entonces, el delito, cuando hablamos de la culpabilidad, nos referimos fundamentalmente a esa causalidad psicológica, ¿ya?, además de la causa física que tiene que existir en un delito, ¿ya? De tal forma que va a dar lugar al principio de la reprochabilidad, ¿sí? Reprochabilidad, ¿no? Porque si no existe el elemento subjetivo en el delito, si Pedro no ha ideado, no ha concebido el delito, si Pedro no ha tenido la intención o no tenía la posibilidad de discernir, ya, de discernir la antijuicialidad de la conducta, no se le puede atribuir reprochabilidad. Esa persona ya no es reprochable, ya no es culpable, y mucho menos va a haber dolo, ¿no?, o en su
caso culpa en la ejecución de ese hecho criminal. ¿Ya? Entonces, la causalidad psicológica significa que el agente del delito tiene que tener esa intención de perpetrar la acción criminal, pero que esa intención nace en la mente, nace en la idea del agente del delito. Entonces, recién vamos a decir que esa conducta es reprochable. De tal forma que Miguel Hart nos dice que culpabilidad es el juicio de reproche, ¿no?, por la ejecución de un hecho contrario a lo mandado por la ley. Entonces, recién es reprochabilidad, ¿no? Porque esa conducta es reprochable porque prácticamente Pedro no debió acabar con la vida de Juan. No, Pedro no ha debido tener esa idea, esa intención, esa reprochabilidad moral, ¿no?, que se le atribuye a Juan, hace que su conducta sea, ¿no?, un acto de reproche, ¿no?, por haber ejecutado un hecho contrario a lo mandado por la ley. Y entonces recién hablamos que ha habido
o la ejecución de un hecho penal contrario a lo mandado por la ley. Ahí está el concepto donde se encuadra perfectamente, ¿no? Cuando hablamos de la reprochabilidad de la conducta, ¿no? Hay reprochabilidad porque esa persona voluntariamente ha incurrido en hechos que no debía hacerlo, sabiendo, conociendo que existe una norma prohibitiva, pero lo hace. Entonces se habla de dolo, momento intelectivo, momento volitivo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿habrá voluntariedad o momento volitivo sin conocimiento, sin momento intelectivo? ¿No? Es la pregunta, ¿no? La respuesta es, claro que sí, puede existir esos hechos, puede haber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona, verdad, ¿no? va al campo a cazar, ¿no? a cazar un jabalí, ¿no? apunta, ve un jabalí que estaba ahí, apunta, dispara, falla, pero resulta de que detrás de los arbustos estaba una persona, donde la persona recibe el impacto, y la persona muere como producto del impacto. ¿Acaso ahí se cumplirán los dos elementos, momento volitivo, momento intelectivo? Claro que no. ¿Por qué? Porque el agente del delito no sabía ni tenía conocimiento de que había una persona detrás de los arbustos. Y tenía conocimiento de que había un jabalí ahí donde pretendía disparar y matar, pero sin embargo no mata a una persona. Ahí habrá habido conocimiento, no ha habido conocimiento, pero sí ha habido el momento volitivo. Ha decidido el libre albedrío, ha decidido disparar, ¿no? Ha tenido la intención, ha tenido el deseo, ha tenido el querer, ¿no? Se ha manifestado en la voluntad de la persona ese deseo, ese querer de disparar al jabalí, ¿sí? Voluntariedad, ha habido voluntad, pero lo que no ha habido es conocimiento, porque él no sabía, no tenía conocimiento de que detrás del arbusto se encontraba una persona. Entonces, ¿habrá culpabilidad? La respuesta es claro que no, porque para que haya culpabilidad, el dolo tiene que reunir estos dos momentos, un momento volitivo y un momento intelectivo. Es decir, tenía que haber tenido conocimiento de que detrás de los arbustos había una persona. Si hubiera tenido conocimiento de que detrás del arbusto había una persona y hubiera disparado de todas maneras, entonces sí hubiera habido dolo, pero en determinados casos puede haber un momento voluntario, volitivo, pero no conocimiento. Por otro lado, también puede existir en que una persona, digamos en el aeropuerto, ¿no? donde una persona de mala fe, ¿verdad?, en una mochila o en un maletín, le colocan droga para que pueda llevarlo a las fronteras o a otro país, pero sin embargo el propietario de esa mochila no tenga conocimiento ya y de que está llevando drogas, porque ha habido una tercera persona que, aprovechando el descuido del propietario del maletín, introduce droga a su maletín. Entonces, desde ese punto de vista, ¿habrá reunido momento volitivo, momento intelectivo? Claro que no. No ha habido momento intelectivo. ¿Por qué? Porque no sabía la persona que, aprovechando un descuido, una tercera persona le ha introducido droga a ese maletín, pero estaba llevando, estaba pretendiendo pasarla a otro país. ¿Se dan cuenta? Pero sí ha habido un momento voluntario, porque obviamente el movimiento corporal, el deseo de sacar el maletín afuera,
de llevarlo a otro país, pero nunca ha tenido conocimiento de que en el interior estaba droga que ha sido introducida por una tercera persona, aprovechando la buena fe del presunto agente del delito. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso el dolor exige siempre un momento intelectivo, un momento volitivo. Tiene que haber conocimiento, no solamente basta voluntad, no, tiene que haber conocimiento, no solamente es voluntariedad, ¿no? Por eso hemos dado un ejemplo simple hace un momento, hemos dicho, a ver, ¿qué pasa? Que todos conocemos las normas morales, conocimiento, pero no todas las cumplimos por voluntad propia, ¿se dan cuenta? Entonces es lo mismo, en un momento, el don igual son estos dos requisitos, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Ahora, caso de los enajenados mentales. En los enajenados vamos a presumir que un enajenado mental, ¿no?, ha lesionado gravemente a otro sujeto, a otra persona, ¿no? Claro que en ese momento, en ese actuar del enajenado mental que lesiona, ¿no?, a otra persona, ha habido causalidad física, nadie discute. El enajenado mental ha hecho un movimiento corporal dándole un golpe, ¿no?, a otra persona, ¿no?, causándole lesiones. El movimiento corporal, ¿no?, viene a ser la causa. La persona lesionada viene a ser el efecto. Causalidad física. Pero lo que no viene es causalidad psicológica. ¿Por qué? Porque el enajenado mental no puede comprender la antijuricidad de la conducta, ¿verdad? No tiene esa capacidad de discernimiento, ¿ya?, entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y menos puede comprender la antijuricidad de la conducta. Entonces no ha habido causalidad psicológica, pero sí causalidad física, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a decir que ha habido un momento voluntario, ¿no?, un momento volitivo, pero no ha habido un momento intelectivo. ¿Por qué? Porque el enajenado mental no sabía y no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Momento intelectivo, ¿se me cuenta? Entonces, para que haya todo, uno tiene que haber conocido perfectamente de la antijuricidad de la conducta. Así, por ejemplo, si uno va a incluir en el delito de infanticidio, ¿no?, tiene que saber, tiene que conocer de que al niño o a la niña que se pretende acabar la vida, no, ya sea mediante una sustancia venenosa, etcétera, no, tiene que tener conocimiento que lo que está haciendo es algo completamente reprochable. Pero sin embargo, que a pesar de su conocimiento, ya considerando el momento volitivo, el querer, el deseo de la gente del delito, sin embargo, no mata al niño, a la niña, cometiendo infanticidio a través de sustancias venenosas, ¿no? Entonces, por eso hablamos que el duelo tiene dos momentos, ¿sí? Dos momentos fundamentales. Un momento volitivo, un elemento intelectivo, ¿no?, que son parte constitutivo siempre del duelo. Ahora bien, si vamos a hacer una definición, que también es bueno definir, ¿no?, ¿qué dice entonces, tomando en cuenta estos elementos, Eugenio, ¿no?, Eugenio Coelho Calón, ¿no? Este autor, Eugenio Coelho Calón, dice, entonces, duelo, tomando en cuenta estos dos elementos, ¿no?, un momento volitivo y un momento intelectivo, vamos a decir que dolor es aquella voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que la ley prevé como delito, ¿sí? Vamos a decir que dolor es aquella voluntad, ahí está, un elemento. Segundo elemento, voluntad consciente, ¿no?, dirigida a la ejecución de un hecho que la ley prevé como delito. Ahí está, ese es el concepto.
que encuadra perfectamente a los dos elementos constitutivos del dolo que les acabo de explicar. ¿En cuenta? Ahora bien, en cuanto a las clases del dolo, también hay diferentes clases, ¿no? Y el más común, común es el dolo directo, ¿ya? El dolo directo significa que tanto el momento volitivo como el momento intelectivo van a tener una perfecta concordancia, ¿ya? Es decir, una perfecta concordancia entre el conocimiento y la voluntad. Pedro quiere matar a Juan, ¿ya? Y efectivamente lo mata. Entonces es un dolo directo, ¿sí? Y porque ha habido voluntariedad, se ha representado, ha querido, ha previsto directamente la acción, ¿no? Y ha previsto los resultados de matar a Juan directamente, ¿no? Donde la voluntad y la representación y el conocimiento, ¿no? Existe una perfecta concordancia, ¿no? Dolo directo, ¿no? Otro ejemplo, del dolo directo. Una persona fuerza la puerta de una casa para entrar a robar, ¿no? Y se lleva un jarrón de incalculable valor, ¿no? En el cual el agente del delito sabía que estaba en esa casa, había conocimiento, el agente del delito sabía que había un jarrón de incalculable valor en esa casa y como tal sabía y pretende apropiarse de ese jarrón, ¿no? ¿No? Y sabía y comprendía la antijudicial de la conducta, momento intelectivo, conocimiento, ¿no? Pero llega el momento en que decide y voluntariamente dice, sí, voy a perpetrar el hecho criminal, voy a apropiarme de ese jarrón, ¿no? Es el momento volitivo, voluntariedad, donde efectivamente materializa el hecho criminal, dolo directo, ¿no? En cambio, cuando hablamos del dolo eventual, o llamado también dolo indirecto, ¿no? Los resultados de este dolo eventual, ¿no? Son extraños al puro querer. El agente del delito no ha querido determinados resultados, pero sin embargo se produce determinados resultados ajenos al querer, al elemento volitivo, ¿ya? Del agente del delito, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? podemos hablar de un dolo eventual, ¿no? Del delito de incendio, por ejemplo, ¿no? Una persona ha dicho, voy a cometer delito de incendio, ya, perfecto, incendio la casa, pero resulta que como consecuencia extraña no produce lesiones gravísimas a una persona, pero que sin embargo no estaba en su idea, sino que ha sido eventual el dolo, un dolo eventual, un dolo indirecto, que por la accionar del agente del delito ha producido por otros resultados que no estaban en el querer ni en el pensamiento del agente del delito, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un dolo eventual, donde hay la posibilidad, ¿no? de que se materialice otros hechos al margen de aquello que ya estaba previsto. ¿De acuerdo? Es un dolo eventual, ¿no? También hay lo que se denomina el dolo sucesivo, ¿no? Que se presenta cuando la gente sigue actuando después de conseguir el fin que se ha propuesto, ¿no? Por ejemplo, el descuartizamiento, ¿no? Y esto hemos visto, hay varios casos de delitos que se han perpetrado, famosos delitos, ¿no? Que recientemente hemos visto donde se ha matado a una persona, ¿no? Creo que el caso de Anaquín, creo que un jovencito de los perros, ¿no? Y donde se le mata, pero los agentes del delito, una vez que se le ha matado, ¿qué han hecho? Lo han descuartizado, Anaquín, ¿no? Y eso es un dolo sucesivo, ¿no? Porque el agente del delito, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que se ha propuesto? ¿No? Matar, ¿no?
ha cumplido su fin propuesto, ha materializado su finalidad, ha matado. El agente del delito ha acabado con la vida de Anaquí. Pero sin embargo, en lo sucesivo, todo lo sucesivo, después de perpetrar ese hecho criminal, decide descuartizar el cadáver, ¿no? El cadáver posteriormente enterrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el dolo sucesivo, ¿no? Que después de la finalidad siguen actuando, ¿no? Siguen actuando. Bueno, es un ejemplo, ¿no? También podemos hablar, ¿no? Del momento del momento concomitante, también, ¿no? Momento concomitante, cuando se actúa con saña, ¿no? En este caso, el dolo concomitante, hay una estricta, ¿no? Relación también con el dolo sucesivo, porque en el concomitante también sigue posteriormente a la realización del hecho criminal, ¿sí? Porque una vez que se materializa un delito, ¿verdad?, sigue incurriendo en otros delitos posteriores que son también dolosos. Así, por ejemplo, uno falsifica materialmente una escritura pública, falsedad material, dolo directo, ¿no? Pero ¿dónde está el dolo concomitante? El dolo está en utilizar ese instrumento falso, un instrumento falsificado, concomitante, que después de haber realizado la acción criminal, ¿verdad?, continúa, ¿no?, perpetrando otros hechos criminales, concomitante, dolo concomitante. ¿De acuerdo? Entonces, el dolo fundamentalmente tiene que ser la intención, ¿no?, el elemento psicológico de la gente del delito. Por eso hemos hablado de la causalidad psicológica de la culpabilidad, ¿ya? Es un elemento fundamental, ¿no? Y también ese elemento psicológico tiene sus diferentes grados, pues, ¿no? No todos los elementos psicológicos de los agentes del delito son iguales, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no?, cometer homicidio en un accidente de tránsito que cometer homicidio, ¿no?, o asesinato mediante envenenamiento. ¿Cuál de esos elementos psicológicos tiene mayor reprochabilidad? ¿A cuál de esos elementos psicológicos podemos reprochar con mayor fuerza? Por supuesto, el asesinato con envenenamiento, ¿no? Ese momento psicológico de la gente del delito que haya ideado matar, asesinar, envenenando ya a la víctima en sobreseguro, ¿no?, con premeditación, ¿no?, y con una marcada ventaja envenenamiento, ¿no? Ese momento psicológico es más grave. Imagínense una persona que piense ese conjunto de hechos antijurídicos, ¿no? En cambio, una persona que haya producido un accidente de tránsito y que haya provocado la muerte de otra persona, entonces acá el accidente de tránsito, bueno, ese momento psicológico no es tan grave porque no ha ideado, no ha dicho voy a matarlo a este así como el otro elemento, matar con veneno de sobreseguro, como dicen los españoles, ¿no?, o con una marcada ventaja, ¿verdad? No ha habido. Entonces, la psicología de la gente del delito también varía, ¿no? Y esa psicología va a ser la reprochabilidad, reproche moral. ¿Cuál de ellos tiene mayor gravedad? ¿Será cuál de ellos la reprochabilidad mayor? La reprochabilidad moral es la mayor gravedad y cuál no. Entonces, por eso la culpabilidad también, cuando se habla de la causalidad psicológica, la graduación de la reprochabilidad psicológica puede variar acorde, ¿verdad?, acorde a la intencionalidad psicológica de la gente del delito, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que una persona haya matado, pero en una contienda, que el pugilista haya matado a su contrincante en un ring, ¿no?, le haya dado un golpe certero,
¿no? Pero su intencionalidad no era matarlo, sino era vencer la contienda, quería ganar la contienda, y tenía que golpear a su contrario hasta que se rinda. Pero en una de esas lanza un golpe certero y donde mata a su contrincante. Ya, ese momento psicológico no era el de matar, por lo tanto, ese reprochar será grave. Ya, hablar de reprochabilidad moral, hablar culpabilidad, no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, el elemento psicológico ya de la gente del delito. ¿Sí? Ahora bien, por eso el artículo 14 del Código Penal, ¿no?, señala, perdón, el artículo 3 del Código Penal señala, no hay pena sin culpabilidad. No se le podrá imponer pena a la gente si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Esto quiere decir, en los ejemplos que les he dado, por ejemplo, en el pugilista, ¿no?, que mata a su contrincante, hay un resultado, ¿no?, muerte, ¿no? Ahora, en el accidente de tránsito, ¿no?, hay un resultado, muerte. En el asesinato hay un resultado, muerte, pero solo que esta vez lo ha hecho con veneno. Ya. En todos ellos hay un resultado, muerte, ¿no? Pero la reprochabilidad es diferente. La reprochabilidad moral hace que la culpabilidad del que ha incurrido en el delito de asesinato sea mucho más grave que aquello que haya matado, pero en un acto de contienda, ¿no? El pugilista que mata a su contrincante. No es igual, ¿no? Por eso dice, no hay pena sin culpabilidad, no se le podrá imponer pena a la gente si su actuar no es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. No basta fijarse en el resultado, sino también hay que analizar ya la reprochabilidad psicológica, la reprochabilidad moral, la causalidad psicológica de la gente del delito. Es lo que hay que analizar. Artículo 13 del Código Penal. Ahora bien, también tenemos que hablar de la culpa, muy importante también, ¿no? Porque ese elemento psicológico que acabamos de hacer mención no solamente se configura con el dolor, sino también con la culpa. ¿Ya? La culpa, vamos a iniciar con un concepto. ¿Qué dice Franz von Liszt? ¿No? Franz von Liszt nos dice que la culpa no es otra cosa más que la no previsibilidad de un resultado supuesto en el momento en que tiene lugar la manifestación de voluntad. La no previsibilidad de un resultado supuesto en el momento en que tiene lugar a la manifestación de voluntad, ¿no? Entonces acá, cuando hablamos de culpa, ¿no?, la culpabilidad no es otra cosa más que la negligencia, ¿ya? Si bien en la culpa no ha habido intención, no hay esa intencionalidad de la gente del delito, pero que sin embargo ha habido dejadez, ha habido negligencia, ha habido imprudencia, ha habido impericia, ¿no?, para la configuración del resultado del hecho criminal. Entonces, vamos a diferenciar entre la imprudencia, la negligencia y la impericia, que son los tres momentos en que se presenta la culpa. La imprudencia, ¿no?, es la temeridad, la insuficiente ponderación sobre los bienes jurídicamente protegidos, ¿no? Cuando uno actúa imprudentemente, actúa desenfrenadamente. Cuando uno actúa imprudentemente, actúa precipitadamente, sin pensar. Se precipita en la realización de los hechos, sin cuidar bienes jurídicamente protegidos. Imprudente, ¿no? Es la imprudencia. Precipitación, ¿no? Actuar sin cautela, ¿ya?
sin el debido cuidado. Muchas veces se actúa sin pensar, ¿no? Pero porque también tenemos que saber de que toda nuestra actuación siempre previamente tiene que pensarse, ¿no? Se piensa, luego se actúa. No puede ser al revés. No actuar, luego pensar. Entonces estaríamos actuando de una manera imprudente, estaríamos precipitándonos en los hechos y podemos provocar la vulneración de bienes jurídicamente protegidos. Eso es la imprudencia, actuar sin cautela. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de la negligencia, ¿no? Hablar de la negligencia es hablar de la omisión. Doctor, no se le escucha. Compañero Edgar, su micrófono. Por favor, micrófonos pueden tener la gentileza de apagar. Entonces les decía, jóvenes, ¿no?, que la imprudencia entonces es la actuación precipitada, desenfrenada, ¿no?, que puede provocar la violación de bienes jurídicamente protegidos, ¿no? Actuar sin cautela es la imprudencia, primero. Segundo, la negligencia significa actuar omitiendo, incumpliendo obligaciones, sin tomar en cuenta las consecuencias que puede ocurrir, ¿no? Falta de cuidado, ¿no? Negligencia, es decir, incumplir una norma, un deber. ¿Ya? Sea cual fuera su naturaleza, normas morales, normas religiosas, normas de estado social, ¿no? Y fundamentalmente normas jurídicas, ¿no?, que se incumplen con la negligencia. Negligencia quiere decir pasar por alto, descuidar, ¿no?, incumplir, ¿no?, determinadas normas. Es la diferencia. No vamos a confundir, cuidado que confundamos con la imprudencia y la negligencia. La imprudencia es, ya se ha dicho, actuación precipitada, desenfrenada, ¿no?, que vulnera un bien jurídico. Falta de cautela. Cuando uno actúa precipitadamente, no tiene cautela, ¿no ves? Es imprudencia. En cambio, la negligencia es la omisión, ya, en el cumplimiento de una obligación. Uno tiene una obligación, pero negligentemente, con desidia, con dejadez, no cumple. Y va a dar lugar luego su incumplimiento a la vulneración también de bienes jurídicamente protegidos. Segundo. Tercero, la impericia, falta de habilidad. Por ahí una persona tenía toda la obligatoriedad, ¿no?, de desarrollar habilidades propias de una profesión, propios de un oficio, propios de un cargo, habilidades, destrezas, pero sin embargo no lo ha hecho, ¿sí? Ha actuado con impericia, falta de preparación, falta de habilidad para hacer algo, ¿no?, y ha dado lugar a la violación de bienes jurídicamente protegidos. Entonces, son tres elementos diferentes en la culpa: imprudencia, negligencia, impericia. No, son tres conceptos diferentes. Ahora, si vamos a dar un ejemplo, bueno, yo estaba viendo un ejemplito y esto ha ocurrido hace años ya en Bolivia. Un médico cirujano, ¿no?, que extirpó por error el riñón sano a un niño de tres años, ¿no? Y después de percatarse de su error, ha retirado el riñón también que estaba enfermo, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos calificar eso? ¿Negligencia médica? ¿No? Ese médico que al haber intervenido quirúrgicamente
ha retirado un riñón sano al niño, ¿recuerda? Era de conocimiento nacional, pero también internacional, porque prácticamente los médicos han quedado muy mal a nivel internacional incluso, ¿no? ¿Cómo van a retirar un riñón sano a un niño? ¿Cómo lo podemos calificar? ¿Imprudencia? Puede ser. ¿Imprudencia por qué? Porque ese médico seguramente al haber actuado de esa manera, ha actuado de manera precipitada, con falta de cautela, con falta de cuidado, ha actuado de manera muy rápida, muy descuidada, ¿verdad? Que habla imprudentemente, por eso ha dado lugar al retiro de un riñón sano, ¿no? Y también negligente. ¿Por qué? Porque tenía que haber estudiado perfectamente el historial médico, previo a la operación, previo a la intervención quirúrgica. ¿Cuál era el riñón sano? ¿Cuál era el riñón que estaba enfermo de cáncer? Pero para saber todo eso, tenía que haber estudiado previamente, ¿verdad? Previamente el historial médico, los antecedentes, ¿no?, que se ha llevado adelante. No lo ha hecho. Negligencia, omisión, incumplimiento de determinadas actos de protocolo que tiene que cumplir el médico previo a la operación. Negligencia, dejadez, es decir, incumplimiento de un deber. ¿Sí? Impericia. ¿Por qué impericia? Falta de habilidad, falta de destreza. El médico tenía que haber tenido toda la capacidad, habilidad, destreza para llevar adelante esa operación donde se pretendía salvar la vida del niño extirpando un riñón que estaba con enfermedad, cáncer o tumor. Pero no había tenido no ha actuado con pericia, sino con impericia, con falta de capacidad. ¿No? Entonces, aquí podemos analizar estos tres elementos de la culpa, la imprudencia, la negligencia, la impericia, ¿no?, que son elementos de la culpa. Por lo tanto, esa persona, médico, si bien, ¿verdad?, no ha habido perdón, no, si bien ese médico ha dicho, no ha dicho, pues nunca voy a acabar con la vida de este niño, nunca tiene esa intención. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que ha dado lugar a que se pueda configurar el delito de homicidio culposo por negligencia médica? La imprudencia, la negligencia y la impericia. Esos han sido los elementos que han dado lugar, ¿no?, a que se produzca la acción criminal. Ahora bien, también tenemos que hablar de clases de culpa. Y las más conocidas son la culpa consciente o con representación, la culpa inconsciente o sin representación. Dos elementos, ¿no? Culpa consciente o con representación y culpa inconsciente o sin representación. ¿Cómo podemos hablar de una culpa consciente o con representación? ¿No? Cuando la culpa es consciente, con representación, se refiere a que la agente del delito ha previsto, no ha deseado perpetrar un hecho criminal, pero ha previsto, ¿no?, que podría ocurrir un hecho criminal, pero confía en que no va a pasar, ¿no?, y imprime una acción que pueda producir la acción criminal. En este caso, por ejemplo, sabemos muy bien que donde están las universidades, colegios, hospitales, no debemos imprimir velocidad, no hay que imprimir velocidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en una escuela los niños en cualquier momento corren, salen, los niños corretean, ¿no? Un niño no tranquilamente puede venir tal vez jugando, estaba corriendo en la calle y justo ahí el auto está a gran velocidad, puede producir un accidente.
En este caso, el agente del delito prevé, sabe que podría ocurrir ese accidente, pero sin embargo confía que no va a pasar, imprime la velocidad, ¿no? Pero sin embargo, justo en ese momento sale un niño a toda velocidad porque estaba jugando, correteando con otro niño, ¿no? Y lo empuja provocándole lesiones gravísimas o tal vez la muerte, ¿no? Culpa con representación, culpa consciente. Eso es culpa consciente porque la gente del delito sabía y había previsto, había previsto que podía pasar ese accidente, pero igual imprime la velocidad, ¿no? Se representa, está consciente de que podía haber pasado, pero sin embargo igual imprime la velocidad. Culpa consciente o con representación. Culpa inconsciente y sin representación. Bueno, aquí el agente del delito no ha previsto, no tiene la menor idea, ¿no? Pero que simplemente actúa, ¿no? Con culpa, por ejemplo, ¿no? Que una persona se ponga a fumar cigarro en una estación de gasolinería, en una estación donde se vende gasolina, culpa en este caso inconsciente y sin representación. Pero si esa misma persona se representa y dice, podría provocar un accidente, un incendio, estoy en una estación de gasolina, se representa, prevé, y lo vuelve consciente que algo podría pasar, un incendio, ¿no? O tal vez una explosión, entonces ya no es pues una culpa inconsciente, y ahí se convierte en una culpa consciente y con representación, porque la gente ya ha previsto, ya se ha representado en su mente que algo malo podría pasar, que vulnere bienes jurídicamente ajenos. Ahí está la diferencia entre culpa consciente con representación o culpa inconsciente o sin representación. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, es lo que dice nuestro Código Penal en su artículo 15. Actúa culposamente que no observa el cuidado a quien está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales. ¿Sí? No toma conciencia de que realiza un tipo legal, tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante de esta previsión lo realiza, ¿no? En la confianza de que evitará el resultado, ¿no? Acá en ese concepto que está previsto en el artículo 15 del Código Penal entra lo que es la imprudencia, la negligencia, ¿no? Y también la impericia, ¿no? La impericia, ¿no? Estos tres elementos son a cotidiano vivir, ¿no? Si una persona dice, bueno, hay luz roja, no debe pasar, pero sin embargo pasa, provoca un accidente, lesión, negligencia, ¿no? Delito por culpa, ¿no? Homicidio culposo por negligencia, ¿no? Ahí estamos, ¿no? O también imprudencia, una persona que es propietario de un chofer, que es propietario de un auto, de un vehículo, ¿no? Contrata a un chofer sin licencia, ¿no? De manera avesada, ¿sí? De manera con imprudencia, de manera precipitada, ¿no? Sabe que no es chofer, sabe que no tiene licencia de conducir, conduce, pero sabe que no tiene licencia de conducir, ¿no? Pero sin embargo confía en su movilidad para que pueda trabajar, ¿no? Y esa persona provoca un accidente. Aquí estamos frente a una imprudencia, porque el actuar del propietario
ha sido precipitada, no ha actuado con cuidado, no ha actuado con mesura, no ha actuado con cautela. Por lo tanto, ha incurrido en un delito por culpa y imprudencia. Ha sido imprudente, ¿no? Al haber actuado precipitadamente y confiar su vehículo a una persona que no es propietario, perdón, que no tiene licencia de conducir, se dan cuenta. Entonces, ahí está la imprudencia. Esa persona, por más que no haya provocado el accidente de tránsito, igual es autor del delito bajo la modalidad de culpa por imprudencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos elementos están configurados, ¿no?, en nuestro Código Penal, artículo 15, ¿no?, donde fundamentalmente se regula estos elementos: la culpa y el dolo. Artículo 14, dolo; artículo 15, culpa. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, pero yo quería pedirles fijar el examen final para la próxima semana, jueves. ¿Está bien, jóvenes? Perdón, el día 20 de octubre, examen final. ¿Está bien, jóvenes? Hola, solito. Doctor, buenas noches, ¿cómo está, compañeros? Buenas noches. Quería preguntar a los encargados de materia, por favor, puedan avisarnos si tenemos examen para esa fecha. Caería jueves, ¿no, doctor? Jueves es 20 y otra fecha sería el 18. El 18, martes. El jueves no me hago problema, podemos dar examen si tienen tiempo a las 8 de la noche, porque yo sé que a esa hora también se van a desocupar, porque si vamos a estar a las 7, la mayoría está trabajando. Entonces estamos en esas dos fechas, 18 y 20, jóvenes. O quieren algo más de tiempo, pero ya no vamos a estar, ya no hay tiempo para la calificación y para la entrega de notas. Bueno, buenas noches, el 20. Doctor, comparto con fecha 20. Gracias. Listo, jóvenes, entonces el día 20 de octubre damos examen final, jóvenes. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.